¿Puedo continuar? Pueden observar la pantalla de mi tablet. Sí, ingeniero, se observa. Muchas gracias, señorita Gabriela. Em, Continuando con las definiciones relacionadas con circuitos de corriente alterna y fasores, vamos a, en primera instancia, acá resumir una tabla donde tenemos las ecuaciones que relacionan fasor de voltaje y fasor de corriente para mis elementos pasivos de circuitos, resistor, inductor, capacitor. Vamos a tener esta notación para fasor. Vamos a decir, fasor de voltaje va a ser una letra mayúscula con una flechita, la misma notación que vector. Los fasores y los vectores para la adición y sustracción en el álgebra fasorial y el álgebra vectorial es el mismo. Sumar fasores y sumar vectores pueden utilizar las mismas propiedades, ¿no? Del polígono, del paralelogramo, pero nosotros en fasores no se utiliza mucho el método gráfico, sino el método algebraico, ¿no? Se escribe en forma polar y en forma rectangular los fasores. Para sumar y restar se utiliza la forma rectangular, para multiplicar y dividir la forma polar. Y generalmente el método gráfico en muy pocas ocasiones se utiliza más en la parte teórica para mostrar algunos conceptos, como el ángulo de desfase mostrado en la clase anterior. Entonces, vamos a leer siempre una letra mayúscula con su flechita como fasor, ¿no? Si decimos fasor de corriente, entonces letra mayúscula I con su flechita encima. Y estos fasores vamos a escribirlos inicialmente siempre en forma polar, considerando el valor eficaz de voltaje para el voltaje y su ángulo de desfase tita B. Para la corriente, el valor eficaz de corriente y su ángulo de desfase tita I. Fasor de voltaje, fasor de corriente. Así ustedes tienen que entender, ¿ya? Bueno, con esa aclaración que la clase anterior ha debido quedar claro, decimos, para el resistor, en el dominio fasorial, la ecuación que relaciona voltaje con corriente es la ley de Ohm, decimos, para el dominio fasorial para el resistor, ¿no? Fasor de tensión es igual al producto de resistencia por fasor de corriente. Esta sería para el resistor. Para el inductor, para los otros dos elementos que se denominan reactivos, inductor y capacitor, la ecuación que relaciona fasor de tensión con fasor de corriente también va a ser un producto, ¿no?, de un término por el fasor de corriente. A este término que multiplica el fasor de corriente para multiplicar el fasor de tensión se denomina reactancia. Para el inductor sería reactancia inductiva y para el capacitor reactancia capacitiva. Entonces, vamos a decir, siempre en el dominio fasorial, el voltaje se va a calcular para los tres elementos como el producto de dos términos, fasor de corriente por algo. Para el inductor, fasor de corriente por JWL. Para el capacitor, fasor de corriente por menos J multiplicado por 1 dividido entre WC. Entonces, esa es la ecuación que relaciona fasor de tensión con fasor de corriente para los tres elementos de circuito. Este sería un resumen del análisis que hemos realizado la clase anterior. Vamos a continuar con algunas definiciones y términos que vamos a observar en el álgebra de los circuitos fasoriales. No en el álgebra, sino en las... cuando se opera con fasores van a encontrar esos términos, les van a pedir en los ejercicios que calculen admitancia, impedancia, y vamos a definir esos conceptos. Entonces vamos a decir impedancia y admitancia compleja. En este acápite vamos a realizar esas definiciones. Antes de realizar la definición de impedancia y admitancia, en este acápite vamos a realizar algunas aclaraciones, ¿sí? Para una red cualquiera, resistivo, inductivo, capacitivo, o una combinación de estos en serie, paralelo, o cualquier otra combinación, considerando dos terminales de una rama de estos terminales, a los cuales puedo considerar, puedo denominar terminal A y terminal B a los extremos, considerando esos dos terminales,
se puede generalizar la ley de Ohm. Decimos, es válida la ley de Ohm generalizada de la siguiente manera. Eh, Siempre que por un resistor, vamos a tomar como referencia elementos que conocemos, ¿recuerdan del resistor? Es un elemento de dos terminales también, A y B, ¿no? Este es el resistor. En este resistor, cuando decimos que pasa a través de este resistor una corriente, genera una caída de tensión, ¿no? En circuitos DC, decíamos, pasa una corriente I, entonces va a generar una caída de tensión más menos B al pasar la corriente, ¿no? Al pasar la corriente a través del elemento, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, el mismo elemento con sus terminales A y B, pero ahora la corriente circula de derecha a izquierda, entonces la caída de tensión, el voltaje que va a aparecer entre los terminales es más menos B. En este caso, ¿cuál es la diferencia? Para el primer caso, la corriente va de izquierda a derecha y el terminal A es más positivo que el terminal B. Para el segundo caso, la corriente va de derecha a izquierda y la caída de tensión ahora, el terminal B es más positivo que el terminal A. La corriente, decimos, al pasar, genera una caída de tensión más menos. Esto para circuitos DC. Esto conocen ustedes, ¿no? Al aplicar la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Lo mismo se puede generalizar para el dominio fasorial, ¿no? Entre dos ramas A y B, se puede decir que si entre estas dos ramas circula una corriente, el cual ahora va a ser fasor de corriente I, si letra mayúscula con flechita, esta corriente al pasar va a generar una caída de tensión más menos fasor de tensión. Miren, la corriente está de arriba hacia abajo, está circulando el fasor de corriente y genera más menos. Si este fasor de corriente circulara en sentido contrario, de abajo hacia arriba, fasor de corriente I, ¿no? Entonces la caída de tensión sería más menos fasor de tensión. Eso hay que aclarar, ¿ya? Al pasar genera una caída de tensión, ahora el fasor de corriente. Y decimos acá, para el dominio fasorial es válida la ley de Ohm generalizada de la siguiente manera. Fasor de tensión va a ser igual al producto del fasor de corriente multiplicado por un término. Ese término de forma general le vamos a denominar Z y va a ser la impedancia. Entonces, el fasor de corriente multiplicado por este término Z, que es la impedancia, va a ser igual al fasor de tensión. Nuevamente reitero, se puede generalizar la ley de Ohm para todos los elementos de circuito, para una combinación en serie, para una combinación en paralelo de forma general, ¿no? Si I es la corriente que circula entre dos terminales A y B y genera una caída de tensión B, ¿no? Entonces ese voltaje, ese fasor de tensión B va a ser igual al fasor de corriente multiplicado por la impedancia, ¿no? En este caso esa impedancia Z va a ser la impedancia compleja. Esta ecuación se denomina ley de Ohm generalizada para el dominio fasorial y ese va a ser el objeto de estudio para este acá. Entonces vamos a poner en un recuadro. Con esta nueva definición en mente, vamos a realizar la definición de impedancia compleja Z. La impedancia compleja Z se define de la siguiente manera. Para la definición de impedancia compleja Z, vamos a considerar la corriente que circula a través de un elemento determinado. En este caso va a ser el fasor de corriente y también hay que considerar el fasor de tensión. Entonces vamos a decir, para un elemento cualquiera o una combinación de elementos, impedancia compleja se define como la relación del fasor de tensión dividido entre el fasor de corriente. Z impedancia compleja es la relación del fasor de tensión dividido entre el fasor de corriente. Esa es la definición de impedancia compleja. Para cualquier segmento de la red,
siempre se puede determinar la impedancia, Z, que va a ser la relación del fasor de tensión dividido entre el fasor de cociente. Y esta relación podemos expresarlo en forma polar o en forma rectangular. Pues ese término va a ser igual a, de la siguiente manera, si operamos valor eficaz de voltaje, perdón, si escribimos el fasor de tensión en su forma polar, sería valor eficaz de voltaje con su ángulo de desfase θ b, y la cociente, valor eficaz de cociente con su ángulo de desfase θ i. Operando, nosotros sabemos que podemos dividir acá estos valores eficaces, por lo tanto lo voy a expresar de la siguiente manera: valor eficaz de voltaje dividido entre el valor de eficaz de cociente, y vamos a obtener un ángulo general acá. Ese ángulo, para dos números expresados en forma polar, va a ser igual a la diferencia entre el ángulo del numerador y el ángulo del denominador. Pues acá tendríamos θ b menos θ i. Y esto sería igual a Z con su ángulo de desfase θ. Entonces lo puedo representar de esa manera, ¿no? Donde Z, el módulo, será igual a la relación de valor eficaz de voltaje dividido entre el valor eficaz de cociente, punto y coma, θ será la diferencia de θ b menos θ i. Esta expresión de la impedancia es en forma polar, pero se puede expresar también en forma rectangular. Esto va a ser igual a, expresado en forma rectangular, X más J, perdón, R más JX. R más JX. Entonces, se puede expresar de esta manera. Este Z lo voy a colocar acá con fines didácticos. Y vamos a decir de la representación en forma polar, los términos reales e imaginarios reciben el nombre de, el término real se denomina resistencia y el término imaginario se denomina reactancia. Eso vamos a aclarar acá. Donde vamos a decir, dos puntos, R se denomina resistencia y X se denomina reactancia. Y la reactancia, dependiendo si es la parte si la parte imaginaria es positiva o negativa, se denomina reactancia inductiva o reactancia capacitiva. Entonces, acá vamos a poner en flechita, aquí también entre llaves. Si la reactancia es positiva, si X es mayor a 0, eso quiere decir que es positivo, entonces vamos a denominar reactancia inductiva. Esto será reactancia inductiva. Si X es menor que 0, o sea, negativo, se denomina reactancia capacitiva. Esas serían las denominaciones cuando Z está escrita en forma rectangular. Entonces vamos a determinar la resistencia de una rama X y su reactancia. Y en algunos casos Z, acá, puede estar formado solo por la parte real y no puede que no exista la parte imaginaria, como es el caso del resistor, ¿no?
Para un resistor, como pueden observar, la relación entre fasor de tensión y fasor de corriente va a ser igual a R nada más. O puede ser el caso de que solo exista la parte imaginaria y no exista la parte real, ¿no? Si solo existe la parte imaginaria, va a ser un capacitor o un inductor. Va a ser solo elementos reactivos, o bien reactivo inductivo o reactivo capacitivo. Entonces, esos detalles, conforme vayamos observando ejemplos, vamos a ir también considerando. Si hablamos de las unidades de esta nueva magnitud que estamos definiendo impedancia, diríamos, vamos a realizar un análisis dimensional. Las dimensiones de Z tendrían las dimensiones de voltaje sobre corriente. Como ustedes saben, el voltaje se mide en voltios y la corriente en amperios. Y esta relación de voltaje sobre corriente, volt por amperio, 1 volt por amperio, son los ohms. Entonces, las unidades de Z en el sistema internacional son los ohms. Y se utiliza la letra omega mayúscula, ¿no?, para hacer referencia a los ohms. Solo como aclaración, ¿no?, las unidades para el fasor de tensión son los voltios, ¿no? Fasor de corriente va a tener unidades de amperios. Esto como aclaración. ¿Qué quiero decir? Aquí voy a anotar, ¿no? Un fasor de tensión puede ser igual a 100 con su ángulo de desfase 30 grados voltios, ¿no? Así tiene que ser. Una corriente, fasor de corriente determinado, puede ser de 10 con un ángulo de desfase de menos 20, digamos, grados, amperios, ¿no? Las unidades, acá, de los fasores de corriente y voltaje son las mismas unidades que del voltaje y la corriente, ¿no? Fasor de tensión, vamos a representar en voltios, fasor de corriente en amperios. Eso como aclaración. Continuemos con las definiciones. Acá queremos hacer referencia al triángulo de impedancias. Van a observar en los textos de referencia que en los ejemplos van a pedir dibuje el triángulo de impedancias. El triángulo de impedancias es la gráfica de Z en el plano complejo. Entonces, como ustedes saben, tenemos la representación en forma polar y en forma rectangular. Considerando su representación en forma rectangular, tiene dos componentes, una parte real, que es la resistencia, y una parte imaginaria, que es la reactancia. Entonces, tendrá estos dos elementos, la parte real, que va a estar sobre el eje de los reales, el cual va a ser la resistencia, R le vamos a denominar acá, y la parte imaginaria, que va a estar sobre el eje de los números imaginarios. Esta sería, voy a representarlo de esta manera. En realidad debería de estar esto acá, encima del eje de los números imaginarios. Este sería JX, ¿no? Pero generalmente se lo representa, se lo dibuja acá, sin alterar dirección, sentido ni tamaño. Se lo puede mover a un fasor o a un vector de un punto a otro, y el fasor que representa la impedancia sería un fasor que va del origen al extremo del último fasor. En este caso, este va a ser Z, el fasor Z. Acá una aclaración, ¿no? Por notación, el fasor Z no se lo dibuja perdón, el fasor Z, que es un número complejo, no es un fasor, ¿no? Que es un número complejo,
no se los representa como Z con flechitas, ¿sí? Pero es un número complejo que va a tener su representación en circuitos que analizan circuitos de corriente alterna. Z va a representarlo de esta manera. No es que me he olvidado la flechita de Z, y algunas veces causa confusión, pero esa es la notación. Por ejemplo, acá ustedes pueden decir, este docente no sabe escribir bien números complejos. Aquí Z parece este mismo valor de Z. Aquí Z es la relación entre voltaje eficaz y voltaje y corriente eficaz, ¿no? Y acá Z es el fasor, es la impedancia compleja Z, que es la relación entre fasor de tensión y fasor de corriente. Cuando escribo Z, seguro Z, así voy a escribir, va a ser, digamos, 100 con un ángulo de desfase de 30 grados, ¿no? Esta Z es el módulo de Z. Muchos autores escriben Z así, ¿no? Z, Z módulo con un ángulo tita. Tal vez esa notación sería un poco más clara, pero van a observar que escriben de esa manera y nosotros vamos a seguir con la misma notación, ¿ya? Entonces Z acá, con esa aclaración, este va a ser Z, perdón, esto va a ser Z, lo voy a dibujar ahí, esto es JX, y el ángulo que forma con el eje de los reales Z es igual a tita. Y Z módulo estaría acá, ¿no? Sería el tamaño, ¿no? Z módulo. Entonces ese es el triángulo de impedancias, donde este ángulo tita es este ángulo, ¿no? De la forma polar. Y este tamaño Z módulo es este, ¿no? Y acá voy a aclarar, por si acaso, este Z muchas veces se escribe como Z módulo, para aclarar, ¿no? Que está hablando de el módulo de la impedancia compleja. De manera similar a la impedancia, existe la definición de admitancia compleja Y. Aquí vamos a decir admitancia compleja Y. La admitancia compleja Y se define, se utiliza la letra Y mayúscula y va a ser igual a la relación del fasor de cociente dividido entre el fasor de tensión. Fasor de cociente dividido entre el fasor de tensión. De la definición, entonces va a ser igual también a 1 dividido entre Z. Pero antes, esto vamos a encerrar en un recuadro porque esta es la definición de fasor, perdón, de admitancia compleja Y. Pero también va a ser Y igual a 1 sobre Z. El inverso de la impedancia compleja. Y se puede expresar en forma polar y en forma rectangular. Si está expresada en forma rectangular, va a tener una parte real y una parte imaginaria. La parte real se denomina conductancia y la parte imaginaria susceptancia, donde vamos a decir que se conoce como conductancia y B como susceptancia. Entonces, igual se puede expresar en forma real, en forma polar y en forma rectangular. Las unidades, para terminar esta parte de definición de la admitancia, de esta definición, de esta relación, las unidades de Y van a ser el inverso de los ohms, ¿no? Entonces vamos a decir acá, análisis dimensional, las unidades, la unidad de Y va a tener como en el análisis numérico es el inverso de la impedancia, esto va a ser, sí lo vamos a escribir, 1 dividido entre ohms. Y como ustedes saben, el inverso
1 dividido entre ohms es Siemens, ¿no? En circuitos de corriente continua ustedes han observado, ¿no? También muchos escriben los Siemens como el inverso de los ohms, ¿no? La letra omega invertido al revés. Esas notaciones van a ser para las unidades de la admitancia compleja Y. Generalmente porque queda más claro Siemens, nosotros vamos a decir. Pero en los textos van a observar Siemens también, el inverso de los ohms, ¿no? Con estas definiciones podemos realizar el cálculo de un pequeño resumen del cálculo de impedancias para mis elementos de circuito. Entonces acá me he preparado una tablita para resumir. Vamos a decir, entonces voy a acomodar mis textos un poquito mejor. Ahora creo que sí. Entonces vamos a decir resumen de impedancias. Podemos resumir todos estos conceptos en este cuadro que acá estoy considerando. Voy a considerar en la primera columna los elementos: resistor, inductor, capacitor. Además, he adicionado las ecuaciones que relacionan voltaje, fasor de voltaje con fasor de corriente para cada elemento de circuito. Son estos datos, ¿no? Y voy a calcular para cada elemento de circuito la impedancia compleja y la admitancia compleja. Por simple observación, solo hay que despejar la relación fasor de tensión dividido entre el fasor de corriente. Por lo tanto, vamos a decir, para el resistor, estamos acá, para el resistor de esta ecuación puedo despejar fasor de tensión dividido entre fasor de corriente, que es Z, que es igual a la relación de fasor de tensión dividido entre fasor de corriente, será igual a E. Entonces, la impedancia para un resistor es su resistencia nada más, ¿no? Y la admitancia, que es el inverso de la impedancia, va a ser igual a 1 sobre E para el resistor. Para el inductor, de esta ecuación igual podemos despejar fasor de tensión sobre fasor de corriente. Entonces, Z como indicamos acá, es la relación entre fasor de tensión y fasor de corriente, va a ser igual a JWL. Y como podemos decir, la admitancia Y va a ser igual a el inverso de Z, ¿no? Entonces Y acá va a ser igual a 1 dividido entre JWL. Pero como hemos mencionado en la clase anterior, 1 sobre J es igual a menos J. Siempre recordando que J es igual a raíz cuadrada de menos 1. Entonces, Y va a ser igual a menos J multiplicado por 1 dividido entre WL para el inductor. Para el capacitor, son válidas estas dos ecuaciones. Dependiendo de los autores de los textos, utilizan cualquiera de las dos expresiones. La primera, que dice que fasor de tensión es igual a fasor de corriente multiplicado por 1 dividido entre JWC. Utilizan algunos textos, pero más utilizan la segunda notación, donde fasor de tensión es igual a menos J por 1 dividido entre WC por fasor de corriente. Acá son las mismas ecuaciones, solo que J al numerador subió como menos J.
Y se prefiere utilizar esta segunda. ¿Por qué? Porque utilizando esta segunda notación, vamos a observar que la parte imaginaria, que Z, como vamos a observar a continuación, va a ser un número y dejamos Z, y Z va a ser igual a menos J por 1 dividido entre WC. Y aquí se puede observar que Z va a ser un número imaginario negativo para el capacitor. Entonces la reactancia capacitiva va a ser, va a tener solo parte imaginaria, pero va a ser negativa. La admitancia compleja para el capacitor sería el inverso de la impedancia. Por lo tanto, Y acá va a ser igual a JWC. Esto ya voy a despejar de la primera ecuación para que J siempre esté en el numerador. Este sería el resumen del cálculo de impedancias para mis tres elementos de circuito. Solo hablando de impedancias, que es el más importante. Para el resistor es R nada más, para el inductor es JWL, un número complejo que solo tiene parte imaginaria y positiva. Para el capacitor es un número imaginario que solo tiene parte imaginaria, pero negativa. Voy a dejarles con esta imagen por 2 minutos la pantalla. Si tienen alguna consulta, pueden realizar en este momento. Si no existen preguntas, puedo pasar a la siguiente página. Sí, Inge. Muchas gracias. Entonces, a ver, plantearemos la resolución de un ejemplo con estos conceptos más. Además, este ejemplo habíamos resuelto la clase anterior, ¿no? Teníamos un circuito de un resistor con un inductor en serie alimentado por una fuente de tensión, ¿no? Ahora, a ver, consideraremos otro ejemplo. Este ejemplo. Me piden calcular la corriente en el dominio del tiempo, la corriente en función del tiempo para este circuito. Ahora, este es un circuito donde se tiene un resistor en serie con un capacitor. Y acá se aplica una fuente de tensión. Supuestamente en esta malla va a circular una corriente IDT. Pero para ello vamos a utilizar el método de fasores. Me dicen que como datos, el resistor tiene una resistencia igual a 100 ohmios, el capacitor tiene una capacitancia de 5 microfaradios y el voltaje BDT está dado por esta expresión. Es igual a raíz de 2
multiplicado por 750 coseno de 5000 T voltios. Entonces, inicialmente de estos datos podemos identificar algunos términos que nos interesan, ¿no? Como el voltaje eficaz, ¿no? Valor voltaje eficaz, que inicialmente hemos indicado que vamos a escribir con una letra mayúscula nada más, entonces B mayúscula, pero para aclarar, ¿no? Esto es B eficaz, por si han faltado a la clase anterior. En este caso, recuerdan, es igual a B máximo sobre raíz de 2. Entonces, sería 750 voltios, ¿no? B eficaz. Acá, todo este término, 750 por raíz de 2 dividido entre raíz de 2, 750 voltios. También hay que identificar la velocidad angular, que en este caso es 5000 radianes por segundo. También debemos de identificar el ángulo de desfase θ b, que es igual a 0 grados. No existe ángulo de desfase. Con esos datos, debemos representar este circuito en el dominio fasorial. ¿Cómo representamos? La simbología no cambia, ¿ya? Tenemos que escribir en el dominio fasorial, los símbolos de ningún elemento cambian, pero sí sus valores. Este es el fasor de tensión B. Ese fasor de tensión B tiene un valor eficaz igual a 750 y va a ser igual a 750 valor eficaz con su ángulo de desfase de 0 grados, θ b. Este es resistor y el resistor tiene un valor de 100 ohms. Este es un capacitor. Su reactancia capacitiva, recuerdan, era menos J por 1 dividido entre WC. Reemplazando datos, me ayudan a calcular, por favor, esa relación. Conocen W, 5000, el capacitor vale 5 microfaradios. ¿Cuánto sería valor? Menos J40 es el cálculo que yo realizo, ¿está bien? Entonces lo voy a representar de la siguiente manera, de forma didáctica. Este es J40, entonces menos J1 dividido entre WC es igual a menos J40. ¿Está bien ese cálculo? Por favor, confirmen con un mensaje, puede ser también. Ustedes tienen que estar ya manipulando sus calculadoras, llevando del dominio fasorial al dominio temporal, escribiendo un número de forma polar en forma rectangular, porque en el examen van a tener que realizar esos cálculos, ¿no? Entonces, ¿puedo continuar? Sí, Inge. Ya. Sí, Inge. Una vez que he determinado la reactancia capacitiva, digo, si se aplica acá el fasor de tensión, entonces en esta malla va a circular el fasor de corriente. Por lo tanto, vamos a decir, acá circula el fasor de corriente I. Y este fasor de corriente I, al circular, al aplicar, si suponemos que circula en este sentido, en sentido horario, supuestamente mi voltaje aquí es positivo y aquí negativo. ¿Por qué? Porque la corriente siempre sale del polo positivo, se da la vuelta por todos los elementos del circuito y vuelve al polo negativo. Entonces, esta corriente, al pasar por los elementos del circuito, va a generar caídas de tensión. En el resistor, más menos B, en el capacitor, más menos B. Entonces, vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff en esta malla, ¿no? En la única malla, ¿no? Podemos poner malla 1, malla 2, pero una malla nada más es. Entonces decimos, subida de tensión es igual a
caídas de tensión. Entonces, la subida de tensión es B, fasor B, y luego las caídas son fasor de tensión en el resistor más fasor de tensión en el capacitor. Estamos en el dominio fasorial. Esto será igual a fasor de tensión por la ley en el dominio fasorial es resistor por fasor de corriente. Más para el capacitor, más por menos, menos J40, esa es la reactancia capacitiva, por fasor de corriente. Y de esta ecuación puedo despejar fasor de corriente, ¿no? Aquí voy a decir, esto va a ser igual a 100 menos J40 por fasor de corriente. Fasor de tensión B dividido entre 100 menos J40. Y este número que hay que dividir está es la relación de fasor de tensión dividido entre este término. Entonces lo puedo expresar en forma polar el denominador y operar, ¿no? Entonces esto va a ser igual a el numerador y el denominador en forma polar. Fasor de tensiones, 750 con un ángulo de desfase de 0 grados. Ahora ustedes me van a ayudar, por favor. Hay que determinar este número que está en forma rectangular, hay que representarlo en forma polar. Entonces, determinamos su módulo con el teorema de Pitágoras, ¿no? 100 al cuadrado más 40 al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 100 al cuadrado más menos 40 al cuadrado. Esto es igual a 107,70. Me van a ayudar, por favor, a verificar estos cálculos. Les comento que no tengo mi calculadora científica, como siempre, con mi celular estoy calculando, con un ángulo de desfase de, entonces aquí no tengo mi calculadora científica, entonces vamos a determinar el arcoseno. Ahora mi calculadora no, pero el arcotangente, ¿no? Arcotangente de menos 40 dividido entre menos 21,80 grados. Me van a ayudar a verificar esos cálculos. Está bien, Inge. Muchas gracias, señorita Susan. Ruego, por favor, me ayuden, estoy con mi celular. Ahora operando, entonces el fasor de corriente I, me ayudan a determinar esa relación, sería igual a 750 dividido entre 107,70, ¿no? 6,96, 6,96 con un ángulo de desfase de 0 menos 21,80 será 21,80 grados.
Entonces esa sería la expresión en forma polar del fasor de cociente. Pero a mí no me piden que calcule el fasor de cociente, sino la cociente. Entonces el método fasorial es solo una herramienta, ¿no? Entonces necesito determinar la cociente en el dominio del tiempo. Y yo sé que la cociente I de t va a tener esta expresión, ¿no? Va a tener un valor máximo coseno de WT más tita I. Entonces, determino todos estos términos. Y máximo es igual a raíz de 2 por cociente eficaz. Entonces, esto va a ser igual a raíz de 2 por 6,96. Calculando 6,96 multiplicado por raíz cuadrada de 2 es igual a 9,84 voltios, perdón, amperios, qué mal, y tita I es igual a 21,80 grados. Está acá, ¿no? Es el ángulo de desfase. Por lo tanto, mi solución para la cociente I de t será igual a una cociente con una amplitud de 9,84 coseno de W. W hemos determinado que es igual a 5.000 por T más 21,80 grados. Amperios son las unidades. Esa sería la respuesta. Y como dato tenemos el voltaje VDT, acá con fines didácticos voy a volver a escribir, que sería 750 por raíz de 2, 750 por raíz de 2, coseno de 5.000 de voltios. Entonces, para este circuito, si me preguntaran, si la pregunta fuera, resuelve el circuito y determine si qué término, o si cociente o voltaje adelantan, entonces yo diría acá, la cociente adelanta este ángulo al voltaje, ¿no? De los estudios que hemos realizado. Entonces, para este circuito yo puedo decir, la cociente I de t, solo para aclarar, adelanta 21,80 grados al voltaje, que es VDT. Entonces, en este circuito, seguro si ustedes observan en el osciloscopio estos dos términos, voltaje y cociente, van a observar que observarían de esta manera, ¿no? Aproximadamente. En el laboratorio, si consideramos que estamos realizando rápidamente voy a realizando una gráfica, no estoy muy, tal vez no está muy a escala, no va a estar mi gráfica, pero vamos. Entonces dice que la cociente, el voltaje primero vamos a graficar. Acá tenemos el voltaje, es 750 con 0 grados de desfase, es función coseno, ¿no? Entonces, para graficar mi coseno tendría que, aquí voy a considerar estos ángulos, entonces esto sería mi función coseno. Este sería BDT. Y dice ahora que la cociente adelanta al voltaje un ángulo de 21,80 grados. Entonces espero que estos valores coincidan con, considerando este punto, aquí va a haber un ángulo de
adelanto, tal vez no sea muy a escala, pero la idea es que se entienda, acaba de haber un ángulo de desfase de 21,8, 21,8 grados, ¿no? Y la corriente dice que adelanta, ¿no? Entonces, ese ángulo va a adelantar en todo caso. Entonces sería la gráfica de voltaje y corriente. Esa gráfica observarían en el osciloscopio. Por favor, tomen sus apuntes. Si tuvieran alguna consulta, vamos a aclarar en este momento. Voy a rogarles pasarnos 15 minutos más en la clase, ¿ya? Voy a quedarme 15 minutos más para no atrasarnos mucho. Vamos a realizar una introducción al concepto de potencia y el día de mañana vamos a completar esos conceptos de potencia. Entonces, ruego por favor, 15 minutitos, ¿ya? Entonces, 2 minutos para terminar de tomar sus apuntes. ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente página? Sí, Inge. Muchas gracias, Josué. De forma general, por si acaso, ¿no? Si tenemos un circuito más capacitivo que inductivo, en este caso es capacitivo, capacitivo resistivo es, ¿no? Siempre la corriente va a adelantar. Si fuera capacitivo inductivo, la corriente va a retrasar, como en el caso anterior, ¿no? Observen, en el ejemplo anterior acá, la corriente tiene un ángulo de menos 57,99 grados. Ese era el ejemplo que hemos resuelto en la clase anterior. Este es resistivo inductivo. La corriente retrasa, ¿no? En este caso siempre va a retrasar. El inductor, su función es oponerse a que la corriente circule en el circuito, ¿no? Por eso lo retrasa. Si es resistivo capacitivo, siempre va a adelantar la corriente al voltaje. Y en un inductor puro, ¿recuerdan? La corriente retrasa 90 grados. En un circuito capacitivo puro, la corriente adelanta 90 grados. Este ángulo de desfase con relación al voltaje tiene que estar entre 0 y 90 grados, siempre, positivo o negativo, pero no puede superar ese valor. Relativo, ¿no? Hablando con relación al voltaje, ¿no? Aquí hay 0 grados y aquí un ángulo, este ángulo relativo, de ángulo de desfase, va a variar siempre entre 0 y 90 grados. Nunca va a ser mayor, como van a observar en los cálculos. Continuaremos. Vamos a realizar una introducción a las definiciones de potencia. En este acápite debemos estudiar potencia eléctrica y factor de potencia. Entonces, como introducción podemos indicar lo siguiente. En los sistemas eléctricos
uno de los factores que más interesa es el estudio de potencia. Cuánta potencia se entrega a un circuito o cuánta potencia requiere un circuito cualquiera. Y vamos a generalizar nuestro estudio de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos un circuito pasivo, inicialmente, formado por elementos pasivos, resistor, inductor, capacitor. Estos pueden estar conectados en serie, paralelo, mixto, delta, triángulo, como ustedes deseen. Una combinación de conexión de estos elementos le vamos a denominar red eléctrica. Y esos dos terminales, ahora A y B, serían los terminales de entrada a esta red eléctrica pasiva. Si suponemos que alimentamos entre estos dos puntos con una fuente de tensión alterna, VDT, una fuente, entonces esta fuente va a entregar una corriente IDT a la red, ¿no? El producto de este voltaje por esta corriente sería la potencia suministrada a la red eléctrica y se va a denominar potencia instantánea. Si el voltaje y la corriente están en el dominio del tiempo, el producto de corriente por voltaje se denomina potencia instantánea. Y esta potencia instantánea de forma general puede ser positivo o negativo. Para nosotros tenemos que interpretar los signos de la siguiente manera. Si es positivo, existe una transferencia de energía de la fuente hacia la red eléctrica. O sea, se transfiere energía de la fuente a la red. Pero si es negativo, entonces vamos a nosotros interpretar como una transferencia de energía de la red eléctrica a la fuente. O sea, de esta red a la fuente. Pero alguien puede decir, este ingeniero está loco, ¿no? Pero dice elemento pasivo, y me está diciendo ahora que estos elementos pasivos van a entregar energía a la fuente. Sí. ¿Qué energía? Cuando tenemos en primera instancia el valor positivo de potencia, en este instante, las potencias en mis elementos de circuitos van a llegar a mis elementos de circuito de la siguiente manera, ¿no? En los resistores, esa potencia se va a disipar en forma de calor. Y en el inductor y capacitor, esa energía que le transfiere la red se va a almacenar. En el capacitor en forma de campo eléctrico, en el inductor en forma de campo magnético. Entonces, el inductor y el capacitor nunca disipan potencia, almacenan. Y cuando decimos que tenemos la potencia, el signo negativo de potencia instantánea, esa energía almacenada en el inductor y el capacitor vuelve a la fuente. Esa energía que mientras era positivo, la potencia se almacenaba en el inductor y el capacitor. Entonces, así tenemos que interpretar los signos positivo y negativo. Vamos a calcular la potencia instantánea en el caso general, vamos a decir, considerando de forma general que el voltaje y la corriente tienen estas formas, un valor máximo para el voltaje y un ángulo de desfase θ b. Hemos indicado que siempre nuestros voltajes y corrientes van a estar en forma cosenoidal, ¿no? Para el paralelo, como regla vamos a considerar, ¿ya? Entonces, puede que sus otros dos entes de los otros paralelos consideren la función seno. Estoy aclarando, puede usarse seno o coseno. Nosotros estamos utilizando coseno porque en la mayoría de los textos de circuitos utilizan coseno, ¿ya? Pero no hay ningún punto, una norma que diga solo se debe usar coseno, por si acaso. La mayoría utiliza coseno. Entonces, si voltaje y corriente están expresados con estas ecuaciones de forma general, puedo determinar la potencia instantánea como el producto del voltaje y la corriente. Multiplicando, entonces decimos, multiplicamos BDT por IDT, ese producto sería igual a este término. Valor máximo de voltaje, valor máximo de corriente por este producto, ¿no? Coseno de WT más θ B por coseno de WT más θ I. Utilizando esta identidad trigonométrica para el producto de dos funciones cosenos, vamos a expresar esta potencia instantánea como dos términos de la siguiente manera, ¿no? Entonces, potencia instantánea
P de T va a ser igual a 1/2 multiplicado por esos dos términos. Entonces yo voy a decir P máximo por I máximo dividido entre 2 por coseno de A por B. Entonces todo este término sería A y todo este término sería B. Entonces, perdón, A menos B, ¿no? A menos B, entonces se simplificaría WT con WT y me quedaría tita B menos tita I para el primer término. Entonces acá sería coseno de tita B menos tita I más P máximo y máximo medios coseno de A más B. Ahora no se simplifica ningún término. 2WT más tita B más tita I. Entonces, acá podemos observar el siguiente detalle, ¿no? Va a estar formado por dos términos. Este primer término, como podemos observar, es un término constante, no es función del tiempo. Y es el otro término que es función del tiempo. Si graficamos esta ecuación, podemos graficar como una función cosenoidal desplazada en el eje vertical este término. Entonces vamos a graficar de esa manera esta función. Decimos graficando entonces acá vamos a anotar graficando es una función cosenoidal desplazada este término. Entonces voy a acomodar bien. Acá me falta que ingrese en la pantalla este término. Así. Está mejor. Función cosenoidal desplazada a ese ángulo. Entonces, sí, aproximadamente. Qué mal, ¿no? Así. Es una función cosenoidal desplazada en el eje vertical, donde podemos observar que esta función va a tomar valores positivos y valores negativos. De estos términos estábamos hablando acá. Mientras es positivo la potencia, existe transferencia de energía de la fuente a la red, y cuando esta potencia es negativo, acá, parte de la energía almacenada en el inductor y el capacitor vuelve a la fuente. Y lo mismo hemos anotado acá, por si acaso, solo como un apunte para ustedes. Y hemos aclarado este detalle, hemos indicado que si es positivo, la energía fluye de la fuente a la red, y si es negativo, la energía fluye de la red a la fuente. ¿Qué energía en el segundo caso? Energía almacenada en el inductor y capacitor. Inductor simbolizado con L, capacitor simbolizado con C. Entonces, esa sería la gráfica de la potencia instantánea. Y con relación a esta potencia instantánea, podemos realizar las siguientes apreciaciones para terminar esta introducción al estudio de potencias. Con esto terminamos. Mil disculpas por robarles el tiempo de las otras materias. Decimos, la potencia instantánea, como podemos observar analíticamente, cambia con el tiempo. Por lo tanto, es muy difícil de medir. Con un osciloscopio podríamos observar tal vez con un instrumento de medida gráfica, pero un instrumento económico no vamos a conseguir. Entonces, es difícil de medir la potencia instantánea. Pero una potencia que posteriormente vamos a definir, la potencia media, es más fácil de medir. Esta potencia media también se denomina potencia activa. Y existe un instrumento de medida, el watímetro, que mide potencia media.
Entonces, la potencia media sería el valor medio de esta potencia instantánea. Hemos determinado esta potencia instantánea. Determinando el valor medio, podemos determinar la potencia media. Entonces, acá voy a anotar solo como apunte, la potencia media se utiliza letra mayúscula, media le vamos a decir, se calcula como el valor medio, 1 sobre t, integral de 0 a t mayúscula, de potencia instantánea d de t. Si calculamos el valor medio de esta función, vamos a determinar la potencia media. Ese valor va a ser constante y ese valor se puede medir fácilmente. Existe un instrumento de medida, el watímetro, mide potencia media. Vamos a quedar con esta introducción, vamos a terminar la clase de hoy. Podríamos seguir avanzando, muchachos. Mañana les comento a qué se ha debido el retraso, muchachos. Estaba en una cita médica, van a disculpar. Pero además de eso, el que les habla ha controlado mal los tiempos. ¿Ya? No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que ustedes piensan que es 1 hora y en realidad ya había pasado 1 hora, ¿no? Extra. Algo similar a eso me ha pasado, pero no es motivo de disculpa, muchachos, no es una excusa. Yo he perdido el control del tiempo. Pero como ustedes saben, no estoy mintiendo, muchachos, yo nunca he tratado de cumplir siempre, iniciar las clases en el tiempo debido, ¿no? No va a volver a pasar, nunca más. Bueno, muchachos, vamos a concluir la clase de hoy acá. Hemos realizado una introducción a las definiciones de potencia. Factor de potencia vamos a definir a la siguiente clase. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos el día de mañana a la 1 de la tarde. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, hija. Señorita Gabriela, señorita Susan, Josué, Juan Carlos, Joel, nos vemos, señorita Ana Patricia, hasta el día de mañana. Hasta luego.
luego.